¿sí? Yo me llamo Mikael Björkmer, soy sueco y soy director de ventas aquí en la región sur de México. También estoy ayudando con temas de la región de Latinoamérica, con eventos, conferencias y de capacitación. ¿Sí? Yo conozco muchos de ustedes, los líderes, ambos en México y en los países. Entonces, para mí es un gran placer volver a tu ruta para compartir otro tema. Yo voy a hablar de un tema que para mí es súper importante, pero también muy interesante. Es el tema que realmente se trata de contar historias. Y todos tenemos historias increíbles para contar. El tema es que hay que aprender a contar estas historias, ¿sí? Y es justo lo que voy a tocar durante el día de hoy. Vamos a ver. Muchas veces pensamos que no, yo no tengo ninguna historia. Yo soy un socio 15%, yo soy un socio 21%, pero yo no tengo una historia increíble para contar. Pero yo digo que, claro que sí, todos tenemos historias increíbles para contar. El chiste es aprender cómo contarlas, ¿sí? Aunque tú no lo creas, tú también lo tienes. No tienes que ser el líder número 1 de multinivel de esta empresa multinacional. O no tienes que ser la persona, un deportista que ha ganado medallas en los Juegos Olímpicos. No, todo el mundo tiene historias increíbles para contar. Solo tenemos que aprender cómo debemos contar estas historias. Y para empezar esta charla, esta presentación, yo voy a contar una historia para ustedes, para que ustedes tengan una idea cómo puede ser. Entonces, por favor, que escuchen bien cómo cuento esta historia, cómo lo hago, qué tipo de detalles meto, estoy usando alguna técnica, ¿no? Entonces, ya, prepárense para la historia, porque aquí comienzo. Bueno, realmente va a contar esta historia porque algo pasó hace casi 9 años. Hace 9 años, o realmente hace 10 años hoy en día, yo estaba en la oficina del trabajo que yo tenía en este momento. Yo estaba trabajando en una empresa de telecomunicaciones en Suecia, en Estocolmo. La oficina estaba ubicada fuera de Estocolmo, en las afueras de Estocolmo, y me acuerdo muy bien ese día. Hacía frío, estaba lloviendo un poco, totalmente un día gris y nublado, pero dentro de la oficina de mi trabajo no hacía frío, porque en todas las casas en Suecia, todas las oficinas, siempre hace mucho calor. No puedo decir lo mismo en el clima afuera. Pero de repente sonó mi celular y yo veo que es un número desconocido. En este momento yo lo respondí. Hoy en día, viviendo en México, no respondo números desconocidos, pero por otras razones, ¿no? Pero en Suecia, yo felizmente respondo el teléfono. Hola, bueno, soy Mikael. Y alguien me responde, ¿estoy hablando con Mikael Björkmer? Sí, así es. Estás hablando con Mikael. ¿Con quién hablo? No, fíjate, estás hablando con... Y me dijo su nombre. Y estoy hablando con fulanita. Y yo he escuchado de ti. Y yo como, oye, ¿qué has escuchado? Espero algo bueno. Yo he escuchado de ti. Y yo he escuchado varias cosas de ti. Y yo sé que tú no debes trabajar en la oficina donde tú estás trabajando. Como, oye, ¿pero quién eres? Solo me has dicho tu nombre. ¿Cómo me puedes decir esas cosas, No, de verdad. Yo sé que tú estás trabajando en el lugar incorrecto. Y yo, oye, qué raro, pero cuéntame,
¿quién eres? Y realmente era una persona de una empresa de Casa Talentos que está buscando personas para contratar para otras empresas. Me cuenta que ha escuchado mucho de mí a través de compañeros, a través de contactos, etcétera, etcétera. Y yo como, bueno, ¿qué me han dicho? No, pero sabemos que tú no debes trabajar donde tú estás trabajando. Yo no podía entender lo que dijo, porque yo estaba muy contento en mi trabajo. Yo tenía una buena jefa, tenía buenos compañeros, me gustó mi trabajo y realmente tenía una vida bien. Un poco de estrés en mi trabajo, pero me imagino que todos los trabajos son así, ¿no? Sin embargo, con sus palabras que este cazatalentos me dijo me dejó un poco de curiosidad. Yo tenía ganas de saber más y por eso yo como, cuéntame un poco más. No quiso decir con qué empresa él estaba trabajando. Y te platico. Te voy a hablar un poco más en detalle sobre este tema. Y bueno, yo soy una persona curiosa y lo acepté. Yo acepté y fui a esta entrevista para enterarme un poco más. Jamás pensé que iba a pasar algo más, pero yo pensé, ¿qué puedo perder? Lo he hecho un buen trabajo, estaba diciendo cosas que me gustó escuchar, dijo unas palabras que captaron mi atención, ¿no? Y por eso, bueno, voy a dar una posibilidad, una oportunidad a esta persona y fui. Y me platica, hace muchas preguntas y yo les platico. Esta charla fue muy amena y me gustó, muy simpática y me invita a otra entrevista. Ahora no con el Cazatalentos, ahora me invita a la empresa, que todavía no sabía qué empresa es. Me invita a esta empresa y ahí empiezo a tener una segunda entrevista. Y de verdad me impresionó la oficina de la empresa, las personas de la empresa, todo. Me fascinó. Y yo como, wow, qué padre. Y hasta después de esta primera o de segunda entrevista que estaba en la empresa, yo tenía más curiosidad y yo estaba como, oye, este puede ser interesante, pero bueno, yo estoy tan contento en mi trabajo, no quiero meterme en broncas, quiero seguir donde estoy y voy a seguir con esto, ¿no? Sin embargo, me invitan a una tercera entrevista, una cuarta entrevista, una quinta entrevista, hago pruebas, hago un montón de cosas. Y hasta el final, como después de tantas entrevistas y pruebas, es como, yo quiero ese trabajo ya, ¿no? Aunque ni lo he solicitado, ni lo he buscado, pero parecía muy interesante, parecía muy interesante y con muchas oportunidades realmente para llenarme como persona, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, pasa casi una semana y estoy en mi departamento. Estoy en mi departamento en el centro de Estocolmo, sentado en mi sofá rojo y estoy mirando un programa de tele, porque en este momento no había Netflix, ¿eh? Estoy mirando un programa de tele y si no me equivoco, estaba lloviendo ese día también. Y de repente sonó mi celular. Mire, respondo, bueno, soy Micael. Y me comentan que es de la empresa donde yo he estado en muchas entrevistas los últimos meses. Y me dicen, ¿saben qué, Micael? Queremos ofrecerte una posición. Nos ha gustado mucho tu perfil y creemos que tú eres la persona adecuada y perfecta para esta posición en nuestra empresa. Queremos contratarte para que dentro de unos meses te vayas a Madrid, España, para vivir y trabajar en España. ¿Lo aceptas? En este momento, tantas emociones mezcladas en mi cabeza.
tenía mi vida preparada, acomodada en Estocolmo, con un departamento, con una hipoteca grande, pero bueno, tenía un departamento ahí en el centro de Estocolmo, un trabajo, tenía una pareja que también tenía un trabajo estable. Tuvimos muchos amigos. Tenía mi familia, hermano, hermana en Estocolmo, y mi mamá vivía en el sur, en un pueblo en el sur de Suecia. Y de repente me ofrecen un trabajo en España. Además, estaba muy contento con mi trabajo, con mi jefa, con mis compañeros. Todo estaba muy bien. Entonces no sabía qué voy a hacer. Salí a comprar unas botellas de vino y mi pareja y yo, por lo menos terminamos una botella en medio, platicando la mitad de la noche, poniendo pros y cons. Es decir, ¿qué está en favor para aceptar este reto? ¿Qué está en contra? Había mucho miedo, muchas dudas, hacer algo que nunca hemos pensado. Y de repente mi pareja tenía que dejar su trabajo porque solo yo tenía un trabajo en España. Y tuvimos miedo, ¿qué va a pasar si todo va a ser un fracaso? Me mudo a España y después de 2 meses me corren y tengo que regresar a mi país con mucha vergüenza y ninguno de nosotros tenemos un trabajo. Pero al mismo tiempo estamos valorando las cosas positivas. ¿Qué puede pasar si esto va bien? Podemos tener la mejor aventura de la vida, vivir, trabajar en un país extranjero, conocer gente de otros países. Puede ser la aventura de la vida. Y hablamos hasta la madrugada con los pros y con las contras. Y al final, después de pensar mucho, tomamos la decisión juntos, por supuesto, porque somos un equipo. Una pareja es un equipo y tenemos que tomar las decisiones en conjunto. Y tomamos la decisión de aceptamos el reto, salimos de la zona de confort, vamos a probar algo totalmente nuevo, no sabemos lo que esto va a significar realmente para nosotros. Pero sí lo que sabemos es que si no probamos esta oportunidad, tal vez vamos a arrepentirnos para toda la vida. Entonces, al final, acepté el reto. En este momento no sabía que en esta llamada que hice el día siguiente, cuando yo acepté esta oferta, no sabía que esto iba a significar que iba a trabajar y vivir 5 o 6 años en España, totalmente feliz. Y después 4 años en México, también totalmente feliz. Y tampoco sabía que iba a trabajar en todos los países de Latinoamérica y conocer gente maravillosa en todos los países de Latinoamérica. Tampoco sabía que iba a tener esta experiencia. De verdad, gracias a estas llamadas, que esas llamadas al final que yo acepté este reto, yo he cumplido muchos sueños. Muchas gracias y muchas gracias a Oriflame por cumplir mis sueños. Bueno, ahí terminé la historia. Ahí terminó mi historia. Hablé casi 8 o 9 minutos mi historia, pero me emociono. ¿Por qué? Porque es una historia real. Es una historia real que cambió mi vida, totalmente, y yo no sabía lo que iba a pasar. Yo lo acepté. Entonces, vamos a valorar un poco la historia. ¿Qué pasó? Como yo les comenté antes, todos estamos hechos de historias. Todos.
¿Qué tipo de historias puede ser? Puede ser de decisiones importantes. Justamente lo que yo acabo de platicar de mi historia. Se trató de una historia, de una decisión importante, una decisión que realmente cambió mi vida. También una historia puede tratar de caídas en la vida o fracasos importantes. ¿Por qué? Porque te muestras vulnerables, te muestras a ti como persona sin máscara. También tu historia puede tratar buenas prácticas, aprendizajes. Tus historias pueden inspirar a otras personas y también puede ayudar a otras personas a tomar decisiones. Lo que sí es importante saber es que no solemos recordar datos, pero sí recordamos las historias que emocionan. Esto sí es sumamente importante. Si estamos hablando de datos, en el momento lo recordamos, pero nos olvidamos las historias que nos emocionan. Estos sí son las historias que sí recordamos para mucho tiempo. Entonces, en esta plática, yo voy a hablar o voy a enseñarlos unas maneras de preparar tu historia en 3 partes. Tener una estructura de la historia de 3 pasos para que la historia que tú cuentas cautiva, convence y conecta. 3 cosas que queremos que cada historia lo haga. Cautiva, convence y conecta. Es importante que no hablamos de demasiados temas, porque si hablamos de demasiados temas, estamos mareando a las personas y las personas no recuerdan de qué es importante de mi historia, ¿sí? Entonces, la historia debe tener 3 partes. Número 1, el planteamiento y hablar algo de los personajes, ¿sí? La segunda parte es el nudo o el conflicto emocional. Y la tercera parte es el desenlace. Y vamos a empezar ahora con la primera parte, que es realmente donde tú presentas el personaje y el planteamiento, ¿sí? Realmente esto tiene que, la función de esta parte es contextualizar lo ocurrido, ¿sí? Realmente queremos hablar de cuándo ocurrió, a quién le ocurrió, dónde ocurrió y cuál era la situación inicial. Piensa un poco de lo que yo estaba platicando en mi historia. ¿Cuándo ocurrió? Bueno, hace 10 años. Y también mencioné que era un día nublado, estaba lloviendo. ¿A quién lo ocurrió? Fue a mí, Micael. ¿Dónde ocurrió? Yo estaba en la oficina, en el trabajo, donde yo estaba contento con mi jefe, con mis compañeros. ¿Y cuál era la situación inicial? Todo el tema como yo pasé en este momento en mi trabajo, cómo era mi situación familiar, personal, pero también laboral, ¿no? Y estoy hablando un poco de esto para que la gente pueda conectarse conmigo. Cuando yo estoy hablando de cuándo ocurrió, debo hablar algo de tiempo. No tengo que siempre estar tan preciso. Puedo mencionar un cierto día, pero también puedo decir un día, o hace unos años, o hace 9 años, pero estaba lloviendo. Después puedo hablar de después, luego, para realmente mostrar que estamos avanzando en el tiempo. Con respecto a quién ocurrió, hay que hablar a quién lo pasó. Tiene que ser creíble, por supuesto. Tienes que ser verdadero. Pero puede ser primera persona si soy yo, o si esto pasó a otra persona, estamos hablando de alguien de tercera persona. ¿Sí? También, ¿dónde ocurrió? Hay que explicar en la oficina, en Estocolmo, en Perú, a la derecha, allí en el dormitorio, en el sofá, que es el sofá rojo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para que el público pueda situarse.
crear un vínculo, una conexión contigo. Después, ¿cuál era la situación inicial? Ahí hay que presentar algo de los personajes, las personas involucradas, yo, mi pareja, las personas dentro del trabajo, las personas que me entrevistaron, quién está metido en esta historia. Esto crea vínculos, ¿no? Y sí es bueno tener un lenguaje muy descriptivo, porque si describo más detalles, las personas pueden ver la situación con mis propios ojos y sentir lo que yo sentía, la incertidumbre que yo tenía cuando yo iba a tomar una decisión de tal vez irme a España, cuando sí tenía todo listo en Suecia, mi vida bien acomodada allá. Cuando yo estaba hablando de eso es porque ustedes van a sentir lo mismo, lo que yo sentía, ¿sí? Tenemos la segunda parte, el nudo o conflicto emocional. Aquí estamos hablando de realmente de desarrollar los acontecimientos, ¿sí? Aquí debemos responder a varias preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó luego? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? Y aquí es bueno tener verbos de acción, verbos como por ejemplo, yo llegué, vi, vencí, cosas que muestran acción. Aquí no debes parar demasiado en detalles, porque si explicas demasiado detalles, lo que pasa aquí es que puedes perder el interés de las personas, ¿no? Entonces es bien importante que no entras demasiado en detalles acá. Y eso es difícil, porque esto tal vez ha pasado a alguien que cuando estamos platicando de alguien, estamos entrando en detalles y eso significa que estamos perdiéndonos un poco, desviándonos, y esto no podemos permitir, ¿sí? También es bueno exponer obstáculos. ¿Por qué? Porque esto también hace la historia más interesante, que muestra que somos vulnerables, que tenemos que enfrentarnos obstáculos en camino, porque todo el mundo tenemos que enfrentar obstáculos todos los días, ¿sí? También debe ser una historia cierta, ¿no? No podemos inventar una historia, debe ser una historia cierta. Lo que sí es bueno tener finales optimistas. ¿Por qué? Porque son más inspiradoras estas historias. La tercera parte, que realmente estamos hablando del desenlace. El desenlace. Aquí realmente queremos cerrar la historia que tiene que responder lo siguiente. ¿En qué quedó todo? ¿Y qué tipo de consecuencias tuvo? ¿Recuerdan qué fue el desenlace de mi historia que yo les platiqué? Tomé la decisión de aceptar el trabajo y mudarme a España. Esto lo hice yo y por eso también expliqué esto. Perdón, están respirando aquí fuera en la oficina. Me molesta un poco. Perdón, voy a regresar aquí. Uy, disculpa. Un poco más allá, por favor. Está en una conferencia. Perdón, chicos. Estaba aquí diciendo que se puede esperar unos minutos más. Ya estoy de vuelta. Bien. Entonces, lo que yo quería platicar en qué quede todo, con mi historia, yo dije que sí lo acepté el reto, pero ¿qué consecuencias tuvo esto? Yo no sabía, ahí había mucha incertidumbre. Y entonces yo platiqué al final de la historia, yo dije, yo jamás sabía en este momento que iba a tener mis mejores 5 años en la vida en España y también mis mejores 5 años de la vida en México, trabajando con latinos en todo el mundo, ahí en Latinoamérica. No sabía y quería finalizar la historia y dar las gracias a Oriflame por cumplir mis sueños. Esto lo hice
Y por eso, esto fue el enlace de esta historia, ¿sí? Entonces, es importante realmente prolongar el arco emocional con esto. Nunca debemos dejar la historia a medias, ¿no? Sus historias van a tener más éxito si son historias positivas que si están contando una historia negativa, ¿no? Porque la gente quiere tener un final feliz y no un final triste. Si tenemos finales optimistas, van a ser más inspiradores y la gente, por supuesto, va a pensar, yo también puedo hacerlo, ¿sí? Si entramos ahora en la historia, quiero platicar un poco de 10 puntos. Si estaba hablando del primer punto, de sus historias que deben emocionar. Esto es sumamente imprescindible. No importa si son lágrimas de tristeza o lágrimas de alegría, ¿no? Deben emocionar las historias, ¿sí? Entonces, necesitamos generar emoción, porque si generamos emoción, vamos a generar acción y vínculos, ¿sí? Entonces, esto realmente, storytelling es algo muy común hoy en día dentro del ámbito de mercadotecnia, ¿sí? Es una manera de contar historias en una manera muy visual, ¿no? Con emociones. Y entonces, esto es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, emocionar. 2, la historia debe motivar. Sin motivación no hay emoción. Y la historia debe tener un motivo por ser cantada. Esto sí es importante. Entonces debemos motivar en nuestras historias. 3, las historias deben tener un nudo, un conflicto, porque estos son momentos de incertidumbre, ¿sí? Esto crea identificación porque todo el mundo está pasando por esta incertidumbre, estos conflictos internos para tomar decisiones, ¿sí? Pero también no debemos dejarlo así. Debe haber una resolución. La gente quiere escuchar una situación con incertidumbre, este nudo conflicto, y después quieren ver una resolución, ¿sí? 4, tiene que contar un leitmotiv, un motivo recurrente. ¿Qué quiere decir con esto? Es la razón por que se cuenta la historia. El motivo recurrente es el que enamora al público, porque logrará que ellos se identifiquen con este leitmotiv, ¿no? Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque toca la vibra de la gente. Otra cosa que acabo de recordar ahora mismo, ustedes deben recordar que ustedes son la propia marca, ¿sí? Ustedes son la propia marca, ¿sí? Y la clave de éxito es cuántas veces ustedes compartan su rol. Su clave de éxito es cuántas veces ustedes compartan sus historias de éxito y sus fracasos superados. Entonces necesitan contar sus historias muchas veces para tener éxito. Otra cosa es que su historia tiene que ser fácil de recordar y contar. No puede ser demasiado complejo. No puede ser una historia que tiene demasiados elementos. Sin embargo, la historia sí debe tener mucha emoción, porque esto deja huella y esto es lo que la gente recuerda. También la historia debe finalizar con tu objetivo, ¿sí? La historia debe terminar con la marca, un producto. Así es la historia. ¿Recuerdan cómo yo terminé mi historia? Yo terminé mi historia dando las gracias a Oriflame por cumplir mi sueño. Entonces la gente sí se va a recordar de Oriflame. Entonces esto sí es sumamente importante. ¿Y qué más dije al final de mi historia? Que gracias a Oriflame
yo he cumplido muchos sueños, ¿sí? Entonces, es importante finalizar con tu objetivo. También es importante cautivar, porque tu historia debe cautivar y enganchar desde el inicio. Eso sí es sumamente importante. Si tú no enganchas a las personas desde el primer momento, va a ser difícil enganchar las personas durante la historia. Entonces, es tan importante tener un buen comienzo, ¿sí? Tener algo potente al inicio y, por supuesto, algo potente al final de la historia. También la historia tiene que generar confianza. Hay que cautivar y enamorar el público. Que sea real, una historia real, honesta, sincera, contada desde tu corazón, con emociones. Esto sí genera confianza, genera vínculos. Por supuesto, tiene que conectar. Y acaba de decirlo, para generar confianza tiene que hacer cosas que conectan. La historia tiene que conectar con el público. La gente no compra lo que tú estás haciendo, sino por qué lo estás haciendo, ¿sí? La gente lo hace porque lo estás haciendo. Por eso es tan importante el por qué, saber el por qué. Y finalmente, número 10 es que la historia tiene que prometer algo para emocionar a las personas, captar a usuarios, convertirles en fieles consumidores o socios o algo, ¿no? En mi historia, yo podría decir que para mí funcionó Oriflame, cumplí sueños. Puede ser lo mismo para ti. Yo no lo dije, pero ustedes como socios y líderes de Oriflame tienen sus historias que pueden decir que ustedes han viajado, ustedes han ganado dinero con Oriflame, han ganado bonos en dólares, han crecido, han tenido un desarrollo personal, profesional en Oriflame, muchas cosas. Y ustedes pueden garantizar esto a la gente nueva también, para la gente que de verdad quiere asumir el reto o aceptar el reto de entrar en Oriflame, ¿sí? Entonces, si ustedes piensan todavía que yo hablo muy bien, yo voy a seguir pensando de improvisar cuando hago mis charlas, están equivocados, porque hay que ensayar, hay que siempre ensayar. Cada presentación que yo hago, aunque yo lo he hecho muchas veces, yo ensayo. Mi mejor amigo es el espejo, estoy hablando enfrente del espejo, practicando, y antes de una presentación estoy ensayando, porque es mi manera de realmente mostrar respeto a la gente que me van a escuchar. Por lo tanto, yo les invito que ustedes también siempre ensayan todo muy bien, ¿sí? Siempre. Y para quiero decir lo siguiente. Quiero decir lo siguiente. El ser humano se mueve por emociones, por sensaciones y por necesidades. Conecta con eso. Muchísimas gracias.